Una vez más, Señor, queremos agradecerte, Padre del cielo, por lo que has hecho con nosotros. Y hoy, Señor, nos has traído y en medio de esta reunión tú estás. Aprovechamos este momento para suplicarte por las peticiones, por las necesidades que trae tu pueblo. Señor, hay un siervo tuyo allá en los Estados Unidos, hermano Álvaro Solares, oramos por él, oramos por la vida, Señor, de hermana Araceli López. Oh Dios del cielo, está pasando quebrantos de salud y le sentí un poquito asustada, pero tú eres el que nos fortalece y nos da la victoria. Y también por las necesidades que tu pueblo trae, Señor. Nosotros más que nadie somos los que podemos hablar de los testimonios de todo lo que tú haces, Señor. Y en el nombre de Jesús hoy lo creemos, Padre, fervientemente. Y hoy, Señor del cielo, te rogamos y apelamos a tu misericordia y te agradecemos porque en medio de este culto hemos podido ofrendar, hemos podido diezmar, alabar y glorificar tu nombre. Ahora, Señor, nos sentaremos a escuchar tu palabra, Padre. Llénala de bendición, llénala de poder, llénala de salud, y en el nombre de Jesús juntos decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a abrirla en Génesis capítulo número 21. Aquí en el capítulo 21 vamos a hablar del nacimiento de Isaac. Usted sabe que Isaac es conocido como el hijo de la promesa, porque y aquí vamos a ver que Dios lo que promete lo cumple. El problema es que uno a veces, hermano, se desespera, porque aunque Dios confirme su promesa, la confirmación de la promesa nos debería de dar reposo, porque Dios, todo lo que Dios dice, lo cumple. La palabra de Dios por eso es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Entonces, en el capítulo 21 del libro de Génesis dice: entonces el Señor visitó a Sara. ¿Sabe qué pasa cuando Dios nos visita? Trae bendición. Y mire, hermano, cuando Dios lo visita a uno, aunque usted, hermano, salga con las bolsas como entró, rotas de su pantalón porque no tiene nada, Dios nos da algo que se llama gozo. Y el gozo del Señor es la fortaleza del cristiano. Aleluya. Porque cada vez que Dios visita, cada Dios que se mueve en el ambiente, hay bendición. Y entonces en este capítulo 21 de Génesis dice: entonces el Señor visitó, traía bendición, visitó a Sara como ya había dicho, o como había dicho. O sea, a Sara en un momento determinado de su vida le profetizaron. Y le profetizaron a esta mujer, y Dios se hizo presente como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Lo único es que el Señor se tardó un poco, porque resulta que el tiempo de Dios no es como el de nosotros. Nosotros vivimos en el tiempo del hombre, en el tiempo humano, en el cronos. Pero Dios vive en un tiempo que se llama kairos, que es el tiempo del Señor. Y entonces las cosas de Dios no vienen en el tiempo nuestro, sino en el tiempo del Señor. Y entonces dice que, hermano, como vimos que el Señor viene y se le presenta a esta mujer Sara como había dicho, porque si Dios dice algo, lo va a cumplir.
Y Dios dice que Él viene pronto. Y pronto ha de venir. Y entonces el Señor no solamente viene, sino que le viene a cumplir una promesa a esta mujer que Dios le hizo. Que cuando le dio esta promesa, esta mujer se rió. Le dio risa, porque esta señora tenía como 90 años y el marido tenía como 100. Y Dios le dice que va a tener un hijo. Y entonces ella vino y se rió. Y le dio risa, hermano, porque cuando vio a su marido, otro viejito igual que ella, hermano, porque como el evangelio es el evangelio de los imposibles. Y prueba de ello es que usted y yo estamos en el evangelio, hermano. Cuando todo estaba perdido, cuando estábamos derrotados, cuando estábamos fracasados, vino Dios en Cristo Jesús a arreglar nuestra vida. Y ahora aquí estamos, cantamos, predicamos, profetizamos, alabamos y glorificamos su santo nombre. Mire, el hombre, digamos humanamente, quiere superarse, el hombre quiere sacar una carrera, y pues está bien, eso no está mal. Quiere superarse, estudia, se prepara para una carrera, hermano, y la alcanza, se gradúa y se recibe, y ahora tiene un título que lo respalda. Pero también aquellos hermanos que estábamos muertos, que ya no queríamos vivir, que llega Cristo a nuestra vida y que provoca gozo. Entonces nosotros lo que queremos es hablar de este Cristo grande, maravilloso, que cambia, que transforma a las personas y que hace nuevas todas las cosas. Aleluya. Y entonces el Señor visitó a Sara. Cuando dice que visitó, es que cumplió lo que había prometido, lo que le había dicho. Por eso lo dice ahí ese versículo. Y entonces resulta que Sara concibió un hijo a los 90 años, porque para Dios no hay nada imposible. Y concibe un hijo esta mujer a los 90 años, dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Abraham en su vejez, porque Dios llega a su vida y a la mía cuando usted ya no tiene fuerzas. Entonces este hijo no era hijo de Abraham, era hijo de Dios. Por eso el hombre, hermano, en el evangelio tiene que menguar. El hombre no son sus fuerzas los que lo van a llevar, sino es la fuerza poderosa del Dios del cielo que nos hace actuar, que nos hace glorificar y exaltar su nombre. Cuando ya no tenía fuerzas, entonces, cuando ya no tenía fuerza, ninguno de los dos, por supuesto, Sara concibió y dio a luz un hijo en su vejez, en el tiempo señalado que Dios había dicho. Hay un tiempo señalado por Dios en donde Cristo volverá. No lo sabemos los hombres, pero ya está decretado por el Señor que el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso es que nosotros hablamos y no solamente hablamos, sino confiamos no en la segunda venida, sino en la venida secreta del Señor. Porque en la venida secreta del Señor, muchos de los que estamos esperando que estemos vivos, seremos levantados y transformados. Y entonces resulta que Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, porque esto es parte del evangelio. El evangelio no es con fuerza humana,
si no es con el poder de Dios. Por eso, para que el poder de Dios se manifieste, hermano, agarra a los inútiles como yo y como usted, que una mirada nos hacen, hermano, y yo ya no voy a seguir adelante. ¿Y por qué? ¿Cómo me vio de feo? Ya no necesitamos del diablo. Una cara fea, hermano, nos desarticula. Una cara fea nos desafora. Una cara fea nos aleja. Pero usted tiene que saber que poderoso es aquel que lo llamó. Y aquel que lo llamó es el que lo va a sostener y lo va a pasar al otro lado. Por eso es que tenemos que hablar de estos dos viejos, mis compañeros. Porque muchas veces el joven lo que quiere es exaltarse, ir a la guerra, pelear. Por eso, cuando mejor nos puede visitar el Señor es en medio de nuestra debilidad. Pablo lo entendió y dijo que el poder de Dios se perfecciona. El poder de Dios viene a mí cuando soy débil, porque cuando soy débil soy fuerte, porque el poder de Dios me sostiene. No es lo mismo que usted busque a Dios, y no tendría que ser así, pero paradójicamente, cuando usted está en bonanza, cuando usted tiene dinero, cuando le dieron el bono 14, usted entonces no viene. Aunque sea a comer tacos, vaya a la esquina. Pero cuando estamos afligidos y no sabemos cómo resolver los problemas, porque el poder de Dios, ¿sabe dónde se manifiesta? En su debilidad. Porque el evangelio es para el que no puede. Entonces Dios actúa, Dios auxilia al que no puede, Dios auxilia al débil, Dios auxilia al que no tiene fuerzas y le da fuerzas y se las da en abundancia. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces resulta que Sara, cuando tenía 90 años, dio a luz un hijo a Abraham, que ya tenía 90. De una vez ese muchachito tenía papás, abuelitos y tatarabuelitos incorporados de una vez. Y entonces dice que Sara primero concibió. Un día vio a Abraham haciendo despechas. Me siento joven, le dijo él, ¿verdad? Así que te preparas. Y entonces resulta que esa noche concibió. Mire, y Sara concibió de Abraham y dio a luz un hijo a Abraham, y de una vez dice en su vejez. ¿Sabe cuál es el mejor estado suyo y mío para servirle al Señor? Cuando ya no tenemos fuerzas. Porque cuando usted tiene fuerzas, Dios guarde, viene tarde por estarse viendo en el espejo que la cana, que no sé qué, las canas ya no se las va a quitar, aunque se pinte, ahí están abajo. Y entonces cuando ya no tenía fuerzas, en el tiempo, Dios señala los tiempos. No es cuando el hombre quiere. Por eso dice la palabra, a Faraón se lo dijo el Señor: no es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. No del que tiene misericordia. No, el único que tiene misericordia es Dios. De Dios quien tiene misericordia. Y entonces Sara concibió y le dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, cuando ya no tenía fuerzas, cuando ya no servía para nada, hermano, en el sentido humano, sino ya estaba
Mire, hermano, lo podemos ver hasta en las fieras. Un león viejo, ya lo mira pasar a usted ahí y ya ni lo sigue. Igual es el hombre. Ya en la vejez, mire, en su juventud uno pelea, uno hace, uno esto, uno otro. En la vejez ya no. Hasta se queda con las maltratadas. Y entonces a Abraham de repente viene Sara y le dice, Abraham, sí, tengo vasca. Siento algo aquí en el estómago, lombrices debes de tenerle. No, le dijo, ¿verdad? Siento como que tengo algo yo aquí adentro. Siento como que tengo un ser aquí adentro. Estaba embarazada a los 90 años. Y sabe, para que ella no se gloriara y no se gloriara a Abraham, iba a ser no un hijo de la carne, sino un hijo de Dios, hermano, porque Dios era el que había hecho este trabajo. ¿Y cuándo vino? En el tiempo señalado que Dios le había dicho. Dios le ha dicho algo a usted, porque es que Dios habla. Nos habla a través de profecías, nos habla a través de la palabra, nos habla a través de pensamientos, nos habla muchas veces a través de las circunstancias, pero lo que Dios dice lo va a cumplir, porque el que empezó la buena obra en vosotros, hermanos, la va a cumplir, la va a llevar a cabo. Es lindo este evangelio, porque si alguien tiene palabra, es el Señor. Y entonces, hermano, Dios les había prometido un hijo. Y como el Señor, pero como todo es en el tiempo de Dios. Y a veces uno no espera el tiempo de Dios, sino que uno, hermano, se anticipa y quiere ayudarle al Señor. Y entonces uno actúa. Y Sara, tanto Sara como Abraham, hermano, se desesperaron en esperar la promesa del Señor. Y entonces Abraham, a sugerencia de Sara también, estuvo de acuerdo. Tuvieron un hijo con una sierva que se llamaba Agar, porque la promesa de Dios ya había llegado, ya se las había dado, pero como el Señor, digamos, es tardanza para el hombre, pero yo quiero decirle que Dios no se tarda en cumplir lo que ha prometido, porque el tiempo de Dios es diferente al tiempo de nosotros. Nosotros queremos las cosas para mañana y Dios habla de las cosas que no son como que si ya fueran. Y entonces Dios nos puede hablar a través de una profecía. Nos puede hablar hoy a través de su palabra, que es la más segura. Pero no nos está hablando para mañana, aunque a veces sí. Pero puede pasar 1 año, 2 años, 5 años, 15 años. Pero si alguien cumple lo que promete, es el Señor. Y entonces aquí narra la palabra en el tiempo señalado. Note lo que dice el versículo 2, que Dios había dicho. No es cuando usted quiere, no es cuando yo quiero. A ver, si no me contestas, me voy a chupar. Que te vaya bien. Ojalá haya quien te quite la goma también. Sí, entonces en el tiempo señalado que Dios le había dicho, mire, cumplimiento de la promesa. Y Abraham, versículo 3 del capítulo 21, le puso el nombre de Isaac. Es que Dios hasta el nombre da, porque si no le da el nombre a ellos, a Abraham o a Sara, le hubieran puesto Chayán. Yo no sé cómo, qué nombrecito usted va. O Ricky, para que le digan Martín. No.
reprendemos todo eso. Y entonces Abraham, dice aquí, le puso el nombre de Isaac. Bueno, al hijo que le nació, que le dio luz, Sara. Mire, le puso el nombre señalado, el que Dios le había dicho, ¿verdad? Porque entonces, porque esta mujer es tipo de la iglesia, que la iglesia ha envejecido, y como ha envejecido se le ha cerrado la matriz, y Dios va a darle semilla, y va a darle semilla, y va a darle palabra, y va a darle palabra, porque espera que esa palabra dé fruto. Pero mire, esta mujer a los 90 años sembró Dios la semilla ahí, y al sembrar la semilla nace un hijo que le ponen el nombre que Dios le había dicho, y entonces Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz, Sara. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, porque la circuncisión era necesaria porque Dios la había establecido. Entonces lo circuncidaron a los 8 años, a los 8 días, como Dios le había mandado. Mire, ¿qué es eso? Quitarlo de la carne que tanto amamos. El muchachito, 8 días de nacido, y le tenían que cortar un pedazo de carne. ¿Qué hubiera hecho usted, mamá? Y peor que era Abraham, te me vas de la casa, como vos, como no te cuesta parir, ¿verdad? Ya me imagino qué lío, ¿verdad? Porque ella tenía que darlo para que lo circuncidaran. Pero no era, hermano, una ocurrencia de Abraham, sino que Dios lo había establecido. ¿Por qué? A ver cuánto amas la carne. Porque hay cosas que Dios, hermano, no le agradan, y nosotros las seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque nos agrada lo de la carne. Por eso Dios es espíritu, y los que le adoran le deben de adorar en espíritu y en verdad. Y entonces, hermano, le nació al hijo que le nació, que le dio a luz, Sara. Mire, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días. ¿Quién le mandó? Lea ahí. ¿Quién le dijo? Dios. Porque el hijo no era de Abraham. Si él y ella eran dos inútiles, estériles, y Dios los bendice con un hijo, entonces el hijo no era de ellos, sino era un hijo de Dios. Y entonces, oiga, a los 8 días lo circuncidaron como Dios le había mandado. Mira, eso tiene un objetivo: quitar la carne de lo que amamos. ¿Sí lo entendió? Quitar la carne de lo que nosotros amamos, porque Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Entonces tenían que circuncidarlo y quitarle el prepucio, como órdenes del Señor, quitar la carne. Mire, por eso dice aquí: y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac, y dijo: Sara, Dios me ha hecho reír. Porque cuando le dijeron unos visitantes angélicos que vinieron: mira, dentro de un año Sara va a tener un hijo, y Sara
estaba oyendo detrás de la tienda, no digo la puerta, que no habían entonces, eran tiendas de campaña, y se rió. Y los ángeles se dieron cuenta que ella se había reído. Y entonces, ¿y por qué se rió tu mujer? No, yo no me he reído, dijo, ¿verdad? Parecía de la liberación del espíritu usted. No, yo no. Entonces, por eso dice acá, dijo Sara, Dios me ha hecho reír. ¿Ya vio? El versículo 6. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Mire, Sara se rió de desconfianza, porque a los ojos humanos era imposible que ella pudiese concebir, y era imposible que a esa edad pudiese tener hijos, engendrar hijos Abraham. Pero como la palabra dice que para Dios no hay nada imposible, entonces viene el Señor, hermano, y hace que aquella mujer, por eso aquella mujer dijo, Dios me ha hecho reír, qué buen chiste, que yo a los 90 años ya se miraba ella, la viejita, mírate con su bastón como el pastor, embarazada así con su pancita. Y Abraham, lo hice yo solita. Y entonces Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara, hoy sí Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y se rió también Abraham, pero Abraham se rió de alegría, porque si alguien confiaba en el Señor, era ese siervo, hermano, que estaba ahí gracias a la obra maravillosa del Dios del cielo. Entonces le creía. Y entonces, mire, y en el versículo 7 dice, y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le ha dado a luz un hijo en su vejez. Porque Sara y Abraham no podían decir que era hijo de ellos, tenían que decir que ese era hijo de Dios. Y mire, iba de testificar, y yo ya no podía, a mí ya se me había ido la costumbre de las mujeres, pero como para Dios no hay nada imposible, aquí está este muchacho, mire, y ahora Dios nos ha cumplido. Ya, hermano, ya se imagina, esos dos no hallaban qué hacer con el niño. Hasta adorar a Dios se le olvidaron, ¿eh? Después de que Dios, hay gente que Dios les da un hijo, no, hoy no lo llevemos a la iglesia, se le puede pegar el coronavirus. Entonces ahí estaban ellos, hasta que un día Dios interviene otra vez. Capítulo 22, ponga sus ojitos en el capítulo 22. Y aconteció después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Y como Abraham, hermano, dice que Dios hizo su amigo a Abraham. No Abraham, Dios es mi amigo, no. Dios dijo, Abraham mi amigo. Y entonces, hermano, yo no sé cuántos de ustedes o cuántos queremos ser amigos de Dios. Porque entonces eso significa que Dios le tiene confianza a su amigo. Porque la amistad en ese tiempo no es como la amistad de hoy, ¿verdad? Era una amistad, una filiación bien tremenda, bien especial, bien bonita, hermano. Y entonces, por eso Dios a sus amigos les pide favores. Tiene la confianza de decirles, quiero que hagas esto. Y entonces dice aquí en el capítulo 22, y aconteció que después de todas estas cosas, Dios, mire lo que hizo Dios, probó a Abraham. Es que lo que es de Dios, Dios lo prueba. Dios lo va a probar a usted, Dios me va a probar a mí, nos va a probar a nosotros. Entre más cerca de Dios estemos, Él va a tener más confianza con usted y conmigo, porque Abraham era su amigo. Y Abraham dice que fue llamado amigo
de Dios. ¿Quién lo dijo? Dios. Yo puedo decir, Dios es mi... Yo tengo un amigo que me ama y ni al culto venimos. ¿Cómo puede cantar usted eso? Pero Dios dijo, Abraham, mi amigo. Porque esta amistad no le va a negar nada al Señor. Y podrá necesitar algo Dios de nosotros, si Dios tiene de todo. Pero note usted lo que acontece aquí. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único. Ya tenía dos. Recuérdese que a estas alturas Abraham ya tenía a Ismael. Ismael ya era un joven. Pero entonces el Señor viene y le dice, a tu hijo, tu único. O sea que Dios solo reconocía a uno. ¿A quién? A Isaac. Por eso Isaac es el hijo de la promesa. Y usted también es hijo de Dios y yo también soy hijo de Dios en Cristo Jesús. Hemos sido adoptados en Cristo Jesús como hijos de Dios. Porque un amor demasiado humano cambia las prioridades. Por eso el mundo, hermano, ha querido que nosotros cambiemos nuestras prioridades. La prioridad de la iglesia, ¿qué es? Glorificar el nombre del Señor. Porque Dios es amor. Y Cristo Jesús es el amor encarnado. No el día de San Valentín. Entonces viene el Señor y va a poner a prueba a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Mire, porque Abraham tenía un amor demasiado humano. Estaba amando a este hijo demasiado. Y entonces un amor demasiado humano cambia las prioridades. Y la prioridad suya y mía es glorificar al Señor, si usted quiere que esto sea una prioridad. Y después todas las demás cosas que usted tenga que hacer. Pero en este hombre empezó a tener prioridad a su hijo por sobre el Señor, y Dios se dio cuenta. Un viejito de 100 años con un hijo, usted, con un chiquitillo, imagínese. Pero no tan chiquito, porque ahora ya tenía como 15, 16 años. Ahí se veía Abraham, el hijo de mi vejez. Vayan a traer, que vaya este hijo de Abraham, Isaac. No, él que se quede, que vaya Ismael, decía. Entonces, oiga, Dios se lo pide. Versículo 2. Dios le dijo, toma ahora a tu hijo. Pero ahí hay una coma. Y luego dice, tu único. ¿A quién reconocía a Dios? ¿Por qué no le habló de dos hijos? Uno. A tu único hijo, a quien amas. Mire, a Isaac. O sea que había un amor muy especial, una filiación muy especial de Abraham para Isaac. Y ve a la tierra de Moria. Con mucho gusto, Señor. ¿Y qué voy a hacer ahí? Me lo vas a ofrecer en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Lo tenía que sacrificar. ¿Puedo llevar al otro, Señor, a Ismael? No, yo dije tu único hijo, porque Dios está reconociendo un solo hijo, a Isaac, que es el hijo de la promesa y que viene a constituir una tipología del Señor Jesucristo.
Y entonces dice en el versículo 3, ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es que, por eso es que no podemos, mire, no podemos hacer culto en todos lados, sino donde Dios dice, donde Dios nos da la vía. Hay que pedirle permiso al Señor. Claro, nosotros podemos hacer en cualquier lado, hermano, pero no en todos lados se manifiesta el Señor. Por eso es en el lugar donde Dios dice: hagan culto, alaben mi nombre, exáltenme, ahí va a estar el Señor. Entonces ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos, a su hijo Isaac, partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. A estas alturas no aparece Sara aquí en este versículo, en este capítulo 22. ¿Usted cree que Sara hubiera dejado? No lo deja. A mi hijo no te lo llevas. Era para sacrificarlo. Era lo que Dios le pidió a Abraham. Por eso ser amigo de Dios como era este hombre, hermano, nos va a pedir el Señor cosas. Por eso yo le preguntaba: ¿somos amigos de Dios o no? Porque a sus amigos Dios les tiene confianza y les pide cosas sobrenaturales que nosotros no podemos hacer, pero Dios es nuestro auxilio, Dios es nuestra ayuda, Dios es el que nos saca en medio de las tribulaciones. Entonces note lo que dice aquí la palabra: que se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. No a cualquier lugar, al tercer día, porque el tercer día es el día que se nombra como el día de la resurrección. Aquí está hablando de un tercer día también, ¿verdad? Porque prácticamente en este holocausto que se va a hacer, y no es un cordero, sino es la vida de un joven que es el hijo de Abraham, hermano, al cual le han puesto Isaac. Y entonces al tercer día Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Miren lo que está diciendo este hombre. Es como una tipología de la resurrección, porque el Señor Jesucristo al tercer día se levantó de la tumba y se apareció. Y Abraham lo está diciendo: voy allá. Dios lo pide como holocausto. Dijo: al tercer día vamos a regresar. Está hablando proféticamente: vamos a regresar, quédense aquí, vamos a ir allá, vamos a adorar y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto, versículo 6, y la puso sobre Isaac. ¿Quién llevó la leña? No la llevó Abraham, la llevó Isaac, como tipo de la cruz que llevó el Señor Jesús al Calvario. Ahí iba, así iba. Entonces tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, como hicieron con el Hijo de Dios, que pusieron la leña sobre él, solo que ya no fueron manojos, sino la representación de una cruz de madera, que ya se estaba representando como una tipología en lo que estamos hablando. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Porque cuando fue el Señor a la cruz, el Señor Jesús clamó al Padre: Padre, 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 y lo auxilió el Padre. Y entonces dice aquí
Versículo 7, y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre, padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí está en el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Por eso Jesucristo lo conocieron como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este también era un cordero. Dios proveerá cordero. ¡Qué fe! No te preocupes, no te preocupes. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: mire, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y lo primero que hizo Abraham fue edificar un altar. Usted sabe que un altar se edificaba en aquel tiempo para hacer un holocausto, y en medio del holocausto ofrecérselo al Señor. Por eso el hijo Isaac dijo: Padre, ¿y dónde está el cordero? No te preocupes del cordero, porque Dios proveerá cordero. No sabía lo que iba a pasar, pero qué fe tan grande. Entonces Abraham respondió: Dios proveerá, versículo 8, para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Y llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo. Pero qué obediencia la del hijo, porque el hijo ya tenía poquito más de 15 años. Acostate ahí, mi hijo. Y se acostó. Te voy a amarrar. Se dejó. Un patojo de 15 años contra un viejo de 115 años, ¿a qué horas lo agarra? No, es que tenemos que ver estas cosas. Tenemos que ver la obediencia. Tenemos que ver que tocó el corazón de Abraham, y Abraham tenía una lucha. Una lucha tan grande, hermano, como nosotros muchas veces tenemos. ¿Será que Dios me va a sacar? ¿Será que Dios va a responder? Pero Abraham dijo: Dios proveerá cordero. Yo sé que Dios lo va a hacer, y Dios me va a honrar. Alabado sea el nombre de Dios. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, para inmolarlo. Mas el ángel del Señor, dice, mire, lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy, Señor. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que amas a Dios. Ahora sé que temes a Dios. Ahora sé que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Ya vimos que tenía dos, pero para Dios solamente tenía un hijo, que no era el hijo de la carne, sino el hijo del Espíritu. ¿Por qué del Espíritu? Porque Abraham ya no tenía fuerzas, porque su mujer ya no tenía fuerzas, hermano, para dar a luz. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la iglesia del Señor Jesucristo, hermano, se basa en muertos que han vuelto a la vida, y que el Señor ahora ha puesto que alabemos y glorifiquemos el nombre maravilloso del Señor. Y entonces Abraham tenía un templo en su corazón. ¿Y cuál era el templo que tenía en su corazón? Su hijo. Y entonces Dios dijo: se lo voy a quitar. Abraham se está desviando. Ahora ama más a su hijo que a mí. Se lo voy a pedir. Y se lo pide y se lo entrega, hermano. Por eso dice que Dios dijo, no dijo Abraham:
Dios es mi amigo. No, Dios dijo, mi amigo Abraham. En toda la Biblia, el único amigo que menciona a Dios es Abraham. Y Abraham, amigo de Dios. Porque es fácil, yo voy a ser amigo de Dios. No, es Dios quien te quiere hacer su amigo. Bueno, tenemos que terminar esto. Entonces, versículo 13. Bueno, voy a releer el versículo 12. El ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que reverencias, que amas, que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. ¿Se acuerda que Abraham dijo, papá, le dijo este muchacho, ¿y dónde está el cordero? No te preocupes, mi hijo, Dios proveerá cordero, porque Dios siempre se provee cordero. Por eso Jesucristo es conocido como el Cordero de Dios, un cordero maravilloso. Es el único cordero que quita el pecado del mundo. Todos los demás corderos sacrificiales, lo único que hacían era cubrir el pecado. Pero el cordero que envió Dios no cubría el pecado, sino de una vez vino para quitar el pecado. Y ese cordero se llama Jesucristo. Dele palmas al Señor Jesucristo. Ahora, Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Eso es lo que ha hecho Dios en Cristo Jesús. Poner a su hijo, o más bien ponerse él, su hijo, y quitarlo a usted. Es necesario. Por eso, hermano, dice la palabra, es necesario que yo mengüe y él crezca. Entonces, mire, y llamó a Abraham a que, mire, esto es lo que ha hecho el Señor en nosotros. Usted era un reo y yo condenados de muerte, y en una muerte tortuosa en la cruz. Y el Señor dijo, no, quítenlo, me voy a poner yo voy a morir para que ellos vivan. Entonces no somos deudores a la carne, sino somos deudores a Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Apareció un carnero, quitó a su hijo, es la sustitución, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Pero está hablando proféticamente aquí, porque el que llevó todos esos pecados de la humanidad fue su hijo, y nos quitó a nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.